El día en que la humanidad alcanzó la verdadera inmortalidad, el planeta se sumió en un silencio sobrecogedor. No había más funerales, no había más llanto frente a una tumba abierta. La noticia se esparció como fuego en la pradera. El fin de la muerte había llegado, y con ello, la promesa de un futuro eterno. La humanidad se convenció de que había vencido a su mayor enemigo. En cada rincón del mundo, las personas celebraban. Padres abrazaban a sus hijos con la certeza de que jamás los perderían. Los gobernantes proclamaban el inicio de una nueva era, libre de dolor, tragedia y despedidas. Se hablaba de conquistas interplanetarias, de siglos para aprender cada arte y cada ciencia, de un horizonte sin límites donde el tiempo dejaría de ser un verdugo. Pero en medio de la euforia, surgió una inquietud silenciosa. ¿Qué ocurriría cuando cada mañana dejara de tener el peso de lo irrepetible? La urgencia de vivir, ese motor secreto que empuja a los hombres a amar, a crear, a luchar, empezaba a diluirse en un mar de eternidad. El para siempre no tardaría en mostrar su verdadero rostro. La inmortalidad, tan anhelada durante milenios, no era solo un triunfo sobre la muerte. Era también la apertura de un abismo existencial, la posibilidad de que la vida, al no terminar nunca, perdiera todo su sentido. Al principio, todo parecía perfecto. El reloj ya no era un enemigo, y cada día podía repetirse sin el temor de agotarse. Pero pronto, la eternidad comenzó a mostrar su lado oscuro. La mente humana, acostumbrada a medir la vida en décadas, se enfrentaba ahora al vértigo de los siglos interminables. Los proyectos se postergaban sin límite, porque siempre habría otro mañana. El arte perdía su urgencia, la ciencia se volvía lenta, las pasiones se diluían. El presente se transformaba en un escenario vacío, donde nada parecía tener verdadera importancia. La inmortalidad, lejos de liberar, comenzaba a adormecer. Las relaciones también cambiaron. Un matrimonio que antes significaba una promesa de décadas ahora se convertía en la carga de siglos enteros. Amistades que parecían indestructibles se desgastaban con el paso de cientos de años. La lealtad y el amor, sometidos a una escala infinita, se desmoronaban bajo el peso de lo interminable. El aburrimiento se volvió el mayor enemigo. Sin la posibilidad de un final, cada día parecía una copia del anterior. Y aunque los cuerpos permanecían jóvenes, las almas empezaban a envejecer en silencio, consumidas por un cansancio imposible de describir. Pronto, el planeta comenzó a mostrar los límites de su generosidad. Con cada vida prolongada indefinidamente y ninguna apagándose, la Tierra se llenó más allá de su capacidad. Las ciudades crecieron como enjambres, los recursos se agotaban y el aire mismo parecía insuficiente para tanto cuerpo eterno. El problema de la natalidad se convirtió en una tragedia social. Los gobiernos tuvieron que imponer leyes drásticas, restringir los nacimientos, elegir quién podía ser padre y quién no. La maternidad y la paternidad dejaron de ser un derecho natural, y pasaron a convertirse en privilegios concedidos por el Estado. Los movimientos de resistencia no tardaron en surgir. Multitudes reclamaban el derecho a traer nuevas generaciones, pero se encontraban con una realidad inmutable: no había espacio para todos. El futuro se convirtió en una lucha no por sobrevivir, sino por tener el derecho de dar vida. La humanidad soñaba con poblar las estrellas, pero la expansión espacial apenas comenzaba y no era suficiente. Incluso en otros planetas, el dilema se repetía: una especie inmortal, sin muerte que regule su existencia, siempre estaría condenada a devorar su propio entorno. La inmortalidad no llegó al mismo tiempo para todos. Primero fueron los ricos, los poderosos, los dueños del mundo. Ellos aseguraron siglos de vida mientras los demás aún morían. Así nació una nueva élite, imposible de derribar, los que jamás morirían. Cuando finalmente la inmortalidad se universalizó, ya era demasiado tarde. Aquellos que habían accedido antes acumulaban riquezas, conocimientos y poder durante siglos. Gobiernos, corporaciones y reinos perpetuos se consolidaron bajo figuras que nunca cedían su lugar. La política dejó de ser un juego de sucesión y se convirtió en un escenario estático, dominado por los eternos. El descontento creció. Los mortales que aún quedaban reclamaban igualdad, y los inmortales, cansados de repetir el mismo ciclo, se volvieron despiadados en la búsqueda de control. Guerras estallaron, no por territorios ni recursos, sino por el acceso a la eternidad. La humanidad había derrotado a la muerte, pero en su lugar había creado algo peor: un sistema donde el tiempo ya no liberaba, sino que condenaba a quienes quedaban atrapados en el reinado perpetuo de los mismos gobernantes.
Vivir durante siglos tenía un costo invisible, la memoria. Recordar una infancia de hace 500 años, un amor roto hace 700, una traición de hace 1000, se convirtió en un tormento insoportable. La mente, diseñada para pocas décadas, comenzaba a fracturarse bajo el peso de los recuerdos. Algunos buscaron soluciones en la tecnología, borrar recuerdos selectivamente, editar la propia vida como si fuera un archivo. Pero cada fragmento eliminado dejaba un vacío, una identidad incompleta. ¿Seguía siendo humano alguien que olvidaba su historia a voluntad? Otros eligieron la nostalgia como refugio. Se aferraban a pasados lejanos, incapaces de vivir en el presente. Se perdían en memorias de ciudades que ya no existían, de amores que habían muerto en el tiempo aunque no en la carne. El pasado se volvía más real que el presente. La inmortalidad, en lugar de un regalo, se transformó en una condena psicológica. El cuerpo era eterno, pero la mente estaba destinada a desmoronarse lentamente bajo el peso de lo que nunca podía olvidar. El mayor descubrimiento llegó demasiado tarde. Vivir para siempre no era lo mismo que vivir mejor. La muerte, que parecía una maldición, había sido en realidad el motor secreto que daba valor a la existencia. Sin un final, el presente se volvía vacío. Algunos encontraron propósito en explorar los confines del cosmos, en crear universos de conocimiento y arte. Pero no todos podían reinventarse infinitas veces. Para la mayoría, la vida eterna era una repetición constante, un círculo del que nadie podía escapar. La paradoja emergió con fuerza. Los mismos que habían rogado por vivir eternamente comenzaron a preguntarse cómo morir. No se trataba de dolor físico, sino de un vacío más profundo, la certeza de que, sin límite, nada tenía verdadero sentido. La libertad ya no consistía en vivir para siempre, sino en poder elegir el momento de poner fin al viaje. La inmortalidad revelaba su precio. El derecho a morir se convirtió en el bien más preciado de todos. Con el paso de los siglos, nació un nuevo movimiento, los que pedían morir. Eran considerados traidores, rebeldes contra la mayor conquista humana. Pero sus voces se multiplicaban. La vida sin fin no es vida, es una condena. Estos grupos reclamaban el derecho al descanso. Querían recuperar el sentido de lo finito, volver a sentir que cada día tenía valor porque podía ser el último. Para ellos, la muerte no era un enemigo, sino una amiga olvidada, el límite que hacía que cada instante fuera precioso. La lucha no era por más tiempo, sino por recuperar el final. Se organizaron en sociedades secretas, en comunidades que buscaban liberar al ser humano de la prisión del para siempre. Sus demandas eran simples y al mismo tiempo imposibles. Querían volver a ser mortales. La humanidad descubrió que había creado un nuevo conflicto, no la guerra por la vida, sino la guerra por el derecho a morir. Y en ese choque, la eternidad mostró su último rostro. No era un regalo divino, sino la paradoja más cruel de todas. Si algún día alcanzáramos la inmortalidad, no solo venceríamos a la muerte, también enfrentaríamos la carga insoportable de la eternidad. La fragilidad de la vida, el saber que el tiempo es corto, es lo que da sentido a nuestros actos, lo que nos impulsa a amar, a crear, a vivir con intensidad. Tal vez el verdadero secreto no esté en prolongar la vida sin fin, sino en aprender a darle valor al tiempo limitado que ya tenemos. La muerte, tan temida, podría ser en realidad la brújula que hace que la existencia tenga dirección. La inmortalidad nos obligaría a mirar de frente una verdad incómoda. No es la duración lo que hace valiosa a la vida, sino la intensidad con la que se vive. Cada día puede ser eterno si se vive con conciencia. Cada acto puede ser inmortal si deja huella en otros. Y quizá, al final, la verdadera eternidad no consista en vivir para siempre, sino en vivir de tal manera que incluso la muerte no pueda borrar nuestro paso por el mundo.